Pues estoy muy agradecido en esta mañana que, ah, que el Señor me permite de estar aquí entre ustedes para compartir estas semanas, ¿no? Con el fallecimiento de mami. Ha sido un poco difícil, pero a la misma vez gozoso, en el sentido que yo sé y nosotros sabemos que ella está en la misma presencia de Dios, de su creador, de su salvador, alabando y adorándolo por toda la eternidad. Y honestamente eso a mí me da confort. Eso me consuela a mí, al saber dónde está mami. Pero gracias, Olguita, ¿verdad? Tantos años juntos, y viendo muchos de ustedes ahora aquí esta mañana, me gozo en poder estar aquí entre ustedes. Hace muchos años atrás, un colega mío del trabajo falleció y me recuerda, era joven, y fui al velorio, y la persona que estuvo compartió la siguiente escritura. Se encuentra en Salmos capítulo 90, en el versículo 12, y dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Verdad? Y que le estaba compartiendo, ¿no? Esta era una palabra, ¿no? Alentando a las personas, ¿verdad? De contar nuestros días, porque en realidad este tiempo que estamos aquí en este mundo, en esta tierra, es corto, aunque uno viva 10 años, o sea, 30 y pico, 40 y pico, como este colega mío, 82 años, como tenía mami, la edad de mami, o más. Es un vapor cuando uno considera que el tiempo en la eternidad es un momentico. Y dice: enséñanos de tal manera a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Mami, y no voy a estar compitiendo de mami, pero para traer esto, mami amaba mucho a la iglesia del Señor. Y el Señor para mí ha sido un ejemplo. Ella se dio totalmente al Señor, y ha sido un gran ejemplo para mí. Tanto es que, ¿verdad? Muchos de los hermanos representados aquí de diferentes países, ella fue y tuvo el privilegio, el Señor la llevó a esos lugares. Pero a través de estos días y estas semanas, he hablado con muchos de ustedes, he recibido muchos mensajes, y no solamente yo, pero mis hermanos también, y lo hemos compartido uno con el otro. Y debido a eso, el Señor me empezó a ministrar, debido a esas conversaciones que he tenido con ustedes, los mensajes que había leído. El Señor me empezó a ministrar, y es la palabra, ¿no?, que voy a estar compartiendo. Uno de los versículos favoritos de mami que se compartió en el velorio se encuentra en la primera epístola de Pedro, capítulo 4, del 10 al 11. Y vamos a empezar desde el 7, el versículo 7. Y dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.
Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, al poder al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy interesante, ¿no? Hay ciertas palabras, yo siendo bilingüe o más americano, ¿no? El inglés es el idioma principal mío, ¿no? Y hay ciertas palabras que yo entiendo mejor en inglés y hay otras que entiendo mejor en español. Pero leyendo esto, veo aquí eso en el versículo 8. Y ante todo, en otras palabras, y sobre todas las cosas, tener entre vosotros ferviente amor. Bueno, yo sé lo que significa eso, ¿no? Pero lo busqué en el diccionario. Y ferviente significa exposición o marcado por una gran intensidad de sentimiento, apasionado. Y digo yo sincero, ¿verdad? Y antes todo, tener entre vosotros ferviente amor. Me vino después en Gálatas, en el epístola de Gálatas, capítulo 3, versículo 23. No tienen que mirar, lo voy a leer, que vamos a regresar a estos versículos. Gálatas 3, 23. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, ¿verdad? Qué precioso es que es hacia el Señor que uno ministra, ¿verdad? Y como hemos leído aquí en el 10, perdón, en el 10, el 11, como uno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios. Todo hacerlo, ¿verdad? Con todo el corazón como para el Señor. En el versículo 10 de la primera epístola de Pedro, capítulo 4, dice, como buenos administradores. Ahora, uno en un negocio, si uno, ¿verdad? Y uno tiene un trabajo, sea que es dueño de una compañía o es gerente o es trabajador, uno tiene la responsabilidad delante de su del oficio, ¿no? De la compañía donde uno está trabajando, de ser buenos administradores. ¿Ok? Y ahora, dejen el dedo aquí, pero en la primera epístola de Corintios, vamos a leer un momentico, capítulo 12, del 4 al 18. Dejen el dedo donde esté, en primera de Pedro, que vamos a regresar. Pero dice así, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice,
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Todos los dones son del Señor y el Señor le da y imparte a cada uno de sus hijos el don que Él desea darle. Ahora nosotros, de verdad, en el espíritu debemos ser buenos administradores de eso, lo que el Señor nos ha dado. En el versículo 11 del primer libro de Pedro, capítulo 4, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ahora dice, ¿para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cualquier cosa que vayamos a hacer, son dones que el Señor nos ha dado a nosotros, conforme al poder que Dios da. ¿Para qué utilizarlo? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor se lo merece Jesucristo. Los otros, su pueblo, solamente somos vasijas del Señor que el Señor desea usar si le dejamos. Pero de nuevo, ¿para qué usar estos dones? Para que en todo sea glorificado Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Como leímos en Gálatas 3:23, y en todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. También en Gálatas capítulo 5, vamos a ver aquí, dice, 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es un caminar que el Señor está llamando a su pueblo de estar y encontrarnos en Él. La obra del Señor es obra del Señor, no es de una persona. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 34, hablando de Moisés, un servidor de Dios que el Señor usó grandemente. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y oraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días de lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara.
y nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ahora Josué, capítulo 1, los primeros 2 versículos. Y dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Leímos, ¿no? Que ya aquí en el primer versículo, en eso que en segundo versículo, que Moisés ha muerto. Y le dice, y le manda el Señor a Josué, dice, levántate. Y le da instrucciones en qué tiene que hacer. Estos personajes que hemos leído en la Biblia y lo que leemos, ¿verdad? Han sido ejemplos para nosotros. Y no solamente en la Biblia, ¿no? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero el Señor también, ¿verdad? En nuestras vidas ha puesto personas que han sido ejemplos para nosotros. Pero no es para elevarlo a ellos a ningún lugar especial, porque la única persona que se merece toda la gloria, la honra, es el Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora también en Josué de un personaje en el capítulo 14, el versículo 6. Y habla de Caleb. Y dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová Dios dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró, diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y lo echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y le dio Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. En el 14, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Como lo había dicho anteriormente, hace estas palabras que uno me impacta más, y esta es en inglés. Aquí hemos leído en estos nuevos versículos, hemos leído 3 veces, donde dice que Caleb siguió a Jehová cumplidamente. En inglés, para beneficio de esas personas que hablan inglés, la palabra es holy, que es la misma palabra, pero de nuevo lo entiendo mejor, me hace más impacto. Holy, totalmente, siguió a Jehová su Dios
totalmente, con todo su corazón, le sirvió. Y Caleb caminó todos los días de su vida en la fuerza del Señor, dependiendo en él cuál era su confianza. En Isaías capítulo 30, versículo 15 dice, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Es confiando en el Señor constantemente. Ahora, ¿por qué? Porque como todos lo hemos experimentado, tenemos muchas veces tiempos donde estamos en las alturas, estamos en un high, como dicen en inglés, estamos ahí, nos sentimos cerca del Señor, ¿verdad? Pero hay otras veces que no, hay otras veces que no, que estamos por el suelo, por las circunstancias, por las luchas que a lo mejor estamos pasando, ¿verdad? Puede ser enfermedad, dificultad en la familia, lo que sea, pero es agarrándose del Señor constantemente. Agradezco esa canción que se cantó el hermano Marcos, creo que era, que fue, dice, Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana amanece el sol, tan cierto cuando yo le hable, Él me puede oír. Eso es una verdad. Nosotros tomamos por dado el respirar, ¿verdad? Es algo que nos viene natural. El sol, sin falta, amanece todos los días. Ahora, muchas veces no podemos ver el sol, porque puede ser que está nublado, hay una tormenta, está negro, pero el sol detrás de las nubes está amaneciendo. Así, en otras palabras, el Señor está presente. El Señor, no importa en qué situación nos encontramos, si estamos en un nivel así, todo nos va bien y estamos muy de cerca con el Señor, o si estamos en un valle donde nos sentimos que el Señor ni siquiera nos oye. No es así. El Señor oye, el Señor está presente. Es confiando y creyendo a Dios que Él está obrando en nuestras vidas, haciendo esa obra preciosa en nosotros, no importa lo que veamos nosotros mismos en nosotros. Eso es creerle a Él. Señor, gracias. Señor, me agarro a ti. Señor, tú eres mi fuerza, mi fortaleza, Señor. Te creo a ti, no importa lo que yo veo en mí mismo, lo que yo vea alrededor de mí, me agarro a ti. Cuando empezó esta pandemia el año pasado, una escritura que me ha venido a mí mucho es Salmos 19, versículo 14. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que nuestras vidas, que nuestra vida en realidad sea una adoración al Señor. Todo lo que hagamos, ¿verdad? Ahora, toma en mente, no siempre vamos a estar en eso, en ese lugar donde estamos, nos sentimos, ¿verdad? Pero, Señor, que mis dichos de mi boca sean gratos delante de ti, de mi meditación de mi corazón, Señor, que sean de agrado a ti, Señor. Como yo actúo, como yo reacciono, Señor, Señor, que todo te agrade. Todo lo que hacemos y decimos es para Él y para su gloria, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Es en Él, en Jesucristo,
no en nosotros, que no en eso que han pasado ya y están con el Señor, y que son ejemplos para nosotros, pero es en Él, en Jesucristo. Eres nuestra fortaleza. Quería leerle en el Nuevo Testamento un personaje que me ministra mucho a mí. Se encuentra en el Evangelio de San Lucas en el primer capítulo, en el versículo 26. Estamos hablando de María. Y dice, ella en este entonces, ¿verdad? Era una jovencita, pero mira qué precioso. Dice, en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué precioso. Y dos cosas que me impactan aquí. Le está diciendo el ángel que aún tu parienta Elizabeth también ha concebido en su vejez. Y dice en el 37, porque nada hay imposible para Dios. Nada imposible para Elizabeth, su parienta, y no hay nada imposible tampoco para María. Y la respuesta de María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso María le creyó a Dios, aunque lucía imposible en lo natural, le creyó porque no hay nada imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Nosotros creemos, nosotros, su pueblo, le creemos a Él. ¿Verdad? Que Él aún en medio de todas imposibilidades en nuestras vidas, el Señor es capaz, el Señor es posible que el Señor haga un milagro en nosotros. Yo digo que sí. Y yo le creo a Él. Mira, el año pasado, o hace 2 años, no me recuerdo, hace poco, y yo estuve trabajando y fui al baño a lavarme las manos. Y de pronto yo siento el Señor, no fue una voz audible, pero yo siento dentro de mí que el Señor me pregunta, ¿tú confías en mí? Eso fue algo, son cosas que uno
uno nunca se olvida, ¿no? Porque es el Señor mismo hablando. Y yo le dije, me miré en el espejo, se me aguaron los ojos como están ahora. Y le dije, sí, Señor, claro que sí. Yo te creo, yo creo, Señor, que tú eres el Dios de los imposibles, Señor, y no hay nada imposible para ti. Esa palabra yo me lo puse en el teléfono y yo lo veo una vez al mes para recordarme a mí que no hay nada imposible. No importa, mis hermanos, en las imposibilidades en las cuales nos encontramos. El Señor está presente. Y yo escojo creerle a Él. Amén. Yo leí también en estos días y pude compartir algo que sucedió con mami conmigo. Hace muchos años atrás, yo estuve hace más de 20 años atrás, no sé dónde estaba, pero estaba con mami, nosotros dos solos, y estamos al frente de un ascensor. Y había una señora joven de seguridad de ese edificio que iba a estar, pero ella estaba ahí y tenía no sé si tenía la cara media atravesada. Y eso me cayó de una manera tan pésimo, ¿no? Me cayó mal. No sé por qué, pero me cayó mal. Entramos en el ascensor nosotros tres. Y en cuestión de 2 o 3 pisos que habíamos subido, mami vio también, yo vi lo exterior, ¿verdad? Lo que estaba afuera, pero mami vio una necesidad que había en esa persona. Y en esos 2 o 3 pisos que estamos subiendo, mami empezó, le dijo, no, honestamente no sé lo que le dijo mami, pero mami sí le oigo y le digo al final, le dice, ¿tú me permites que te dé un abrazo? Y la señora aceptó, imagínate, una extraña, diciendo, pero no sé lo que había acontecido, las palabras que mami le compartió, pero era una persona necesitada del Señor y mami vio esa necesidad. Ella hizo así, la abrazó, y cuando salimos y abrió las puertas de ese ascensor, esa mujer era otra persona. Ella había recibido un abrazo del Señor. Ahora no lo digo porque era mi madre, pero el Señor le plació a usar a mami en ese momento, ¿verdad? Y todos tenemos cuentos que nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos ha usado a nosotros de una manera así que uno se queda frío de como el Señor los usa. Pero le doy gracias porque ejemplo para mí, mi madre, ¿verdad? En ese momento, pero eso, yo puedo decir muchos cuentos de mami, pero eso es uno, ¿no? Y de nuevo, todos podemos decir un cuento, que como el Señor, ¿verdad? Nos ha usado a nosotros para hablarle a otra persona. En el segundo libro de Crónicas 10, capítulo 16, 9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen de los que tienen corazón perfecto para con él. Gloria al Señor. Y en este caso, ¿verdad? En ese momento el Señor le plació usar a mami en ese momento. Me viene a la mente y lo voy a compartir, y no es para... algunas veces cuando comparto algo de mí, no quiero que vayan a pensar que me estoy haciendo lucir, porque no es el caso, ¿verdad? Y es para que el Señor se glorifique. Una vez, yo vivo en Nueva York, y una vez estaba en el tren, en el metro,
y el metro era el tiempo que las personas estaban regresando a sus casas. Y yo estaba en uniforme y vino un joven y se sentó al lado mío. Y empezó a hablar conmigo ay, tú trabajas con las líneas aéreas. Y entonces empezamos una conversación. No sé cómo progresó el cuento, pero de pronto me hace una pregunta y sentí en el corazón el Señor diciéndome, háblale a él, háblale a él. Y empecé a compartir con él del Señor. Resumidas cuentas, delante de todo un tren que estaba lleno, él sentado al lado mío con los ojos cerrados, él recibió al Señor. ¿Verdad? Son cosas que uno se queda así asombrado, ¿verdad? Señor, que te ha placido usarme a mí, ¿verdad? Para traer a un hijito, Señor, a que te conozca, ¿verdad? Me humillo, fui humillado al Señor extender su gracia para usarme a mí, para traer a alguien a sus pies. Qué precioso. Hay un devocional que yo leo, que he leído por muchos años. Y hace un año atrás leí un devocional porque el título de este mensaje que el Señor me dio es Andar en el Espíritu. Es el título que le dije a Olguita al principio. Entonces leí este devocional y quería leer, los traducí al español, así que perdónenme si no está exacto, pero es por un hermano que se llama Chin Peter y está basado en la epístola de Gálatas. Vamos a ir ahí un momento. Epístola de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Y dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice este hermano en este devocional, 100,000 horas. Así es cuánto tiempo el autor Malcolm Gladwell sugiere que sea necesario ser hábil en cualquier oficio. Incluso para el mayor artista y músico de todos los tiempos, su enorme talento innato no fue suficiente para alcanzar el nivel de experiencia que alcanzarían finalmente. Necesitaban sumergirse en su oficio cada día. Por extraño que parezca, necesitamos una mentalidad similar cuando se trata de aprender a vivir en el poder del Espíritu Santo. En Gálatas, Pablo anima a la iglesia a ser apartada para Dios. Pero Pablo explicó que esto no podría lograrse simplemente obedeciendo un conjunto de reglas. En vez de eso, estamos llamados a andar en el Espíritu Santo. La palabra griega que Pablo usa para andar en Gálatas capítulo 5, versículo 16, literalmente significa andar alrededor de algo. Un viajar, una jornada.
Para Pablo, andar en el Espíritu significaba viajar con el Espíritu cada día. No es solo una experiencia única de su poder. Oremos de ser llenos del Espíritu a diario para acceder a la obra del Espíritu mientras Él da consejo, nos guía, consuela y simplemente está ahí con nosotros. Mientras andamos en el Espíritu, de esta manera nos volvemos mejores y mejores al escuchar su voz y siguiendo su dirección. Y termina diciendo, Espíritu Santo, que pueda andar contigo hoy y todos los días. Esto es un andar, un caminar diario, agarrado del Señor. En la epístola de Romanos capítulo 15, versículo 13, y dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es creerle a Él, porque nada hay imposible para Dios. Andar en el Espíritu. En Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 30, Juan el Bautista dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y eso es cierto, que Él crezca y yo mengüe. Ya estamos por terminar, pero quería de él una citación de una persona llamada Vernon Grounds, que es algo que leí en estos devocionales que he estado leyendo por años. Y dice, si estamos dispuestos a ser sirviente, nuestras vidas señalarán a aquel que es realmente grande. Y eso, ¿verdad? Que eso sea nuestro deseo, de estar dispuesto a ser un sirviente al Señor, sometido totalmente, cumplidamente siguiéndola a Él. Y eso es nuestro deseo, que el Señor sea visto en nosotros para que Él sea glorificado y exaltado en todo lo que decimos y hacemos. Quiero regresar a la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y también empezamos leyendo en la epístola de Gálatas 3:23 y dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así que mis hermanos, les doy gracias al Señor por darme la oportunidad, ¿verdad?, de compartir, de estar aquí con ustedes y compartir todo es para que el Señor sea visto y glorificado. Hemos tenido unos ejemplos en nuestras vidas, lo que hemos leído y lo que leemos en la Biblia, que somos impactados, pero también han habido muchos hermanos que ya están con el Señor, que también han tenido ese impacto en nuestras vidas, ¿verdad? Pero han sido ejemplos del poder de Dios en sus vidas. Que nosotros también andemos en el Espíritu, ¿verdad? Y siguiéndole a Él cumplidamente. Amén.